Quería comenzar saludando a todos los participantes de la Jornada Nacional de Conservación de Suelos 2020. Quería presentarme, mi nombre es Manuel Pietragalo, soy estudiante de Ingeniería Agronómica de la Facultad de Ciencias Agrarias y el título del trabajo que voy a presentar a continuación es Diseño y calibración de un sensor de humedad de suelos con microcontroladores Arduino de código abierto para el diagnóstico del contenido hídrico en suelos. Bien, quería como introducción destacar la importancia de conocer la humedad del suelo a la hora de realizar un sinnúmero de labores en el campo. Sabemos que las labranzas realizadas con contenidos de humedad inapropiados degradan el suelo y aquellos riegos que se realizan cuando el suelo presenta un contenido de humedad elevado pueden generar saturación de perfil y una escorrentía superficial, lo que genera problemas de erosión hídrica. Por ende, contar con un método preciso, rápido y de bajo costo para conocer la humedad del suelo puede ser una ventaja productiva en casi cualquier contexto. Es por este motivo que es necesario tener en cuenta otras alternativas que hay disponibles en el mercado para evaluar su capacidad para conocer esta propiedad de forma confiable. La hipótesis es que los microcontroladores Arduino con sensores de resistividad debidamente calibrados para las condiciones edáficas en las cuales se lo desea emplear permiten obtener valores de humedad de suelos, volumétrico y gravimétrico, de manera rápida y precisa. Dentro de los objetivos, tenemos como objetivo general diseñar y calibrar un sensor de humedad con microcontroladores de código abierto Arduino para la lectura directa del contenido de humedad de diferentes suelos, como herramienta de diagnóstico del contenido hídrico de suelos. Dentro de los objetivos específicos, el primero es diseñar un sensor de humedad simple y un método de evaluación en condiciones controladas, y determinar la correlación de lecturas realizadas con el sensor de humedad Arduino con el contenido de humedad gravimétrico de suelos contrastantes. Para continuar, quiero hacer una introducción a Arduino, ya que es una tecnología que está disponible, que tiene grandes aplicaciones, pero en ocasiones no es tan conocido. Una placa Arduino es un circuito integrado con un microcontrolador que puede ser programable. Es capaz de ejecutar de forma autónoma una serie de instrucciones previamente definidas por el usuario cargadas a su memoria. Esto quiere decir que mediante una aplicación que se descarga de la página oficial de Arduino, se puede cargar en la memoria de la placa una serie de comandos o un programa para que el mismo realice la secuencia de acciones que fueron definidas. Y de esta forma podemos controlar diferentes sensores o actuadores. Cabe destacar que es una compañía open source y open hardware, lo cual indica que es de libre uso, y su bajo costo y facilidad de manejo. En cuanto a los sensores que se pueden conectar a la placa, hay que tener en cuenta que los mismos obtienen información del mundo físico externo y lo transforman en una señal eléctrica. Hay diversos tipos de sensores que se pueden conectar, como sensores de humedad, temperatura, movimiento, sonido, y el que nos importa para este trabajo principalmente es el sensor de humedad de suelo, que es un sensor de humedad analógico que se basa en la resistividad a la condición eléctrica para inferir de forma indirecta el contenido de humedad presente en el suelo. El rango en el cual varían las lecturas que el mismo presenta es de 0 a 1023, resultados de la conversión del voltaje de 0 a 5 volts en una señal digital. El valor es adimensional e indica el nivel de resistividad a la conductividad eléctrica que presenta ese suelo en el momento, teniendo valores cercanos a 1023 con el sensor en el aire y sumergido completamente en agua llegamos a valores alrededor de 300. En cuanto a los materiales y métodos, el lugar de realización del trabajo es en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Nordeste, en la Cátedra de Grafología y en el INTA de Corrientes. Las muestras que suelo utilizar, como se puede ver, son 6. Un dipsamen árgico de clase textural arenosa, un argidol acuértico, franco arenoso, un apluder crómico, franco limoso, un candiumul típico de textura arcillosa, un estocre púdico de clase textural arcilloso también, y un natrustalfa cuico de clase textural franco arcilloso. Estos suelos, para realizar la toma de datos, fueron colocados en contenedores de construcción propia. Los mismos se fabricaron con caño PVC blanco, tela mosquitera plástica, papel de filtro y precintos para fijar la tela mosquitera plástica en la base del contenedor. El caño se cortó en secciones de 6 centímetros y presentaba un diámetro de 3,5 centímetros, dándole un volumen total de 57,72 centímetros cúbicos. En cuanto al sensor de humedad y la forma en que se conecta al Arduino, se puede observar un diagrama de conexión en el cual el sensor se conecta a la placa Arduino a través de un módulo amplificador y acondicionador de la señal. Y el Arduino a su vez se conecta a una fuente de alimentación mediante un cable USB.
Las determinaciones que se realizaron a los suelos, para conocerlos en profundidad a la hora de llevar a cabo la experimentación, son las de humedad equivalente, materia orgánica, textura, conductividad eléctrica y pH. Acá se puede observar las características de los suelos, los resultados de las determinaciones, el diseño experimental y los tratamientos. El diseño fue en bloques completamente vectorizado con 3 repeticiones. Cada suelo se colocó en 5 contenedores y se depositaron en una bandeja con agua para producir el ascenso capilar durante 48 horas. Una vez que todos los suelos se hallaban en saturación, se procedió a realizar las lecturas del contenido de humedad gravimétrico y utilizando el sensor. Como se puede observar en estas fotografías, el sensor de humedad conectado a la placa Arduino se introducía 3 veces en cada contenedor y se registraban las 3 lecturas que arrojaba. Luego se extraía de cada contenedor 3 muestras de suelo y se le realizaba peso húmedo y luego se lo llevaba a estufa por 24 horas hasta peso constante a 105 grados para luego obtener el peso seco. Los momentos utilizados para llevar a cabo la toma de datos fueron 5. En el primer día la toma de datos se realizó con un suelo completamente saturado, luego de dejarlo las 48 horas en las bandejas con agua, y el último día se realizó la toma de datos en suelos secos. Se pueden observar las fechas en las que fueron realizadas las tomas de datos. Todos los datos obtenidos fueron registrados en una tabla similar a la que se ve en pantalla, que representa la toma de datos del día 1. A cada muestra de suelo se le asignó un número para de esta forma reconocerla fácilmente y se registró el contenedor del cual se tomaron los datos, ya que de los 5 contenedores se eligió aleatoriamente cuál de ellos iba a ser del que se tomen los datos ese día. Posteriormente se registraron las 3 lecturas del sensor y se registró el peso húmedo de cada una de las 3 muestras obtenidas del contenedor, y junto con la tara del pesafiltro y el peso seco se pudo obtener la diferencia y en base a eso obtener el porcentaje de humedad de cada muestra en ese momento. Esto se repitió los 5 días que se tomaron los datos. En esta tabla podemos observar cómo fue la progresión de humedad de los suelos desde el día 1 al día 5 y la diferencia que hubo entre el inicio y el final. Podemos observar, junto con este gráfico, que todos los suelos se secaron a medida que pasaron los días. En cuanto a la progresión de lecturas, podemos observar también que del día 1 al día 5 los valores, en la mayoría de sus casos, aumentaron, lo cual indica una mayor resistividad a la conductividad eléctrica, indicando así también una desecación mayor de cada uno de los contenedores. En este gráfico se puede observar ese aumento de los valores obtenidos con el sensor. Sin embargo, en algunos suelos no fue tan marcado el aumento del valor. Con estos datos se realizó este gráfico de dispersión, donde podemos observar cómo se comportaron las medidas obtenidas con el sensor de humedad de suelos junto con las medidas del contenido de humedad del suelo. En el eje de las abscisas podemos ver el contenido de humedad y en el eje de las ordenadas los valores arrojados por el sensor de humedad. Podemos observar que para el suelo 1 y el suelo 4, con un R cuadrado cercano a 1, se ajusta una ecuación lineal para correlacionar los datos obtenidos por método gravimétrico y los obtenidos con el sensor de humedad, pudiendo así generar una ecuación que relacione ambas mediciones y así obtener una medida rápida del contenido de humedad. Sin embargo, en algunos suelos, como el suelo 5 o 6, se puede observar que no se comporta de la misma forma, dando un R cuadrado de valores muy bajos, posiblemente a causa de los valores de conductividad eléctrica más elevados que presentaron esos suelos. En cuanto a las conclusiones, podemos determinar que los resultados obtenidos son alentadores para la utilización del sensor de humedad a campo con la finalidad de obtener una lectura rápida y precisa del contenido de humedad. Se pudo correlacionar los valores obtenidos con el contenido de humedad en algunos suelos. Sin embargo, para poder generar una ecuación que determine la relación entre ambas variables y poder adecuarla a cada tipo de suelo, es necesario tomar una mayor cantidad de datos para mejorar la precisión del experimento. Afortunadamente, los resultados obtenidos invitan a continuar con la experimentación y podemos concluir que las mediciones obtenidas y los datos arrojados por el sensor son una buena estimación del contenido real de humedad del suelo en caso de no disponer de equipos más complejos o costosos. Acá tenemos la bibliografía consultada para realizar el trabajo. Muchas gracias a todos por su atención.